Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan. Buenas tardes. ¿Podrían poner un comentario para saber que estamos conectados? Ok. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo están todos? El ideal de tener este tipo de charlas para respecto a ciertos temas que son de interés de todos y cada uno de ustedes es el tratar de que se tenga certeza, que se tenga seguridad de lo que a lo que se tiene derecho y lo que se puede hacer. Entonces, vamos a esperar un poco más para saber si se... Muchas gracias, Telma. Si se conecta más gente, les pido que puedan compartir en sus redes sociales para poder tener más alcance si hay gente que le interesa, que tiene alguna situación particular de que tenga dudas respecto a su pensión, cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le tiene que demostrar a la autoridad, pues nos gustaría que pudieran compartirlo para que si podemos ayudarlos con toda libertad. El ideal es que hagan preguntas de lo que realmente les preocupa, de lo que les genere dudas de todo lo que puedan estar pasando. Ahorita son tiempos muy difíciles y obviamente pues el ideal es que en claro que sí, Francisco, ahí de hecho la idea es de tener interacción. No es lo mismo nada más que demos un mensaje y que no se pueda responder, que sea un monólogo. Aquí el ideal es que puedan salir con menos dudas. Eh, y obviamente pues el fin es que todos ustedes puedan tener la certeza respecto a qué es lo que sí, qué es lo que no pueden pedir, qué es lo que se puede intentar y qué es lo que necesitamos nosotros demostrarle a la autoridad para poder acreditar que existe un estado de invalidez. El tema de hoy es el estado de invalidez, y el estado de invalidez es cuando una persona, en términos de la ley del Seguro Social, ha tenido una disminución de sus capacidades físicas hasta superiores a un 50%, es decir, que no puede realizar sus mismas actividades con ese desgaste. Obviamente tiene que reunir ciertos requisitos establecidos en la ley del Seguro Social, pero la finalidad o el ideal para lo que fue hecha esa regla, para lo que fue hecho ese capítulo, es porque el derecho a la seguridad social es un derecho humano, es un derecho universal, es un derecho en el cual el Estado tiene que garantizar a través de diversos mecanismos la manera en la cual las personas que tengamos una disminución física, que las personas que hayamos sufrido una enfermedad y que nos haya generado o creado una imposibilidad para seguir trabajando, no quedemos desamparadas, no quedemos sin protección, porque la seguridad social no solamente se limita a recibir una pensión, sino se limitaría a recibir atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria, entre otras, inclusive rehabilitación. Aquí lo que la seguridad social busca
es que las personas estemos protegidos, y esto es a través de diversos medios internacionales que también llegan a la Constitución, y sobre lo que se tiene que hacer para poder nosotros tener ese derecho garantizado. Les vuelvo a pedir de la mejor manera que puedan compartir este mismo video para que puedan ustedes, para poder llegar nosotros a más personas, y que quienes tengan alguna duda respecto a este tipo de asuntos, se acerquen, nos puedan preguntar, y trataremos de responder todas las dudas inmediatamente por parte de un servidor a través de los comentarios del chat de aquí de esta transmisión. Bueno, pues sin más, podremos empezar señalando que la cuestión de invalidez, en términos de la ley de 1973, y de la misma ley del Seguro Social, pues tiene un fundamento, es decir, está regulada en ese par de legislaciones, y el ideal es que se garantice ese derecho a la seguridad social, tanto atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria y económica. Eso es lo que se tiene garantizado en el momento que nosotros tenemos una pensión de invalidez. Esta pensión se genera por una enfermedad, pero esta enfermedad no es una enfermedad profesional, es decir, no tuve un accidente de trabajo, a diferencia de las incapacidades parciales, totales permanentes o parciales permanentes, o una enfermedad profesional. Esto quiere decir que una pensión de invalidez se genera, o es generada a través de una enfermedad que yo tengo de un tipo general, es decir, una enfermedad que me incapacita pero que no es derivada de mi trabajo. ¿Qué puede ser aparte de esta enfermedad como tal? Puede ser inclusive que yo haya tenido algún accidente en mi domicilio de una manera meramente casual, y que eso me haya generado algún tipo de lesión, el cual me impide realizar mis actividades laborales. Aquí lo que se ha resuelto es que a través de los tribunales es que esa pensión tiene que ser comparada o contrastada con las actividades que tenían las personas, es decir, que si esa disminución física generada por esa enfermedad me genera o no me genera una imposibilidad para trabajar bajo las mismas actividades que realizaba. Es decir, si yo trabajaba el señor operador de tráiler, y yo sufro un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. Pues obviamente el cáncer de cabeza de páncreas es un cáncer que, si bien tal vez no me mata, pero esa misma enfermedad me genera que no pueda trabajar, porque definitivamente al tener un tipo de padecimiento de esa magnitud, yo estaría postrado en una cama, no podría hacer nada, tendría que estar recibiendo atención médica, clínica, farmacéutica, y mis actividades laborales de operador de tráiler no las podría llevar, no podría yo ni siquiera pararme de salir del cuarto. En ese supuesto, lo que se tendría que hacer es obviamente darle parte inmediatamente al médico familiar en la unidad de medicina familiar, y posteriormente se le tendría que estar corriendo traslado ahí a la parte de medicina laboral, para que se pueda valorar si efectivamente el padecimiento eso no es, generaría un estado primero de incapacidad. Podríamos recordar o podríamos saber si una incapacidad como tal, una incapacidad general, una incapacidad a través de una enfermedad general se puede dar desde que a mí me duele el estómago, tengo una gastritis insoportable, tengo una migraña, y que a través de esa cuestión que es general, que no es derivada de mi trabajo, pero me impide trabajar, voy al doctor, me dan mi incapacidad, y esa incapacidad me permite estar unos días fuera del centro de trabajo porque tendría que estar en recuperación. Es lo mismo que si yo estoy en fin de semana jugando fútbol, me quiebro la pierna o tengo ahí unas lesiones,
A través de eso, pues son enfermedades las cuales pues no tienen relación con el trabajo, y voy con mi médico al instituto y él me da una incapacidad. Esa incapacidad es temporal y podría ser, dependiendo de lo que señale el médico, dependiendo el tiempo que el doctor me conceda por esa incapacidad, es lo que yo estaría alejado del trabajo. Pero ahí mi salario sería afectado, no se me pagaría al 100%, sino hay un rebaje al salario porque entra un subsidio. Ese subsidio quiere decir que el patrón no va a pagar mi salario. Quien lo va a pagar es el instituto. El IMSS es el que me pagará el subsidio, y por eso hay un costo de un 15% perdón, a un 60% de ese valor. Pero, ¿qué pasa si la enfermedad que en un principio pues, se tenía que era gastritis, y vemos que es un cáncer, que es el ejemplo que les señalo, que es un cáncer en cabeza de páncreas, que es una cuestión gastroenteróloga? Entonces, en ese momento, perdón, cuando se tiene claro qué diagnóstico es, pasa directamente a medicina del trabajo, y medicina del trabajo podrían valorar si efectivamente, más bien, deberían valorar que esta persona no puede regresar a su trabajo y concederle la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de enfermedad, contrastado con el tipo de trabajo de puesto, pues se podría acreditar que esta persona no puede seguir realizando sus labores de chofer de tráiler. ¿Qué pasa si es una persona en la cual sufrió un accidente, un choque, y esta persona tuvo unas fracturas en sus piernas? Esta persona tenía esas fracturas, esa cuestión, no obstante que hubiera sido durante el traslado a su centro de trabajo, pero que no se estableció como un accidente de trabajo. Es decir, pasa muy comúnmente que las personas que van a trabajar, al momento en el cual sufren un accidente automovilístico, el patrón les sugiere y les dice: no vamos a ir al IMSS señalando que es un accidente de trabajo, sino te mando a otra clínica. Y en esa otra clínica lo que hacen es que se trata el accidente, se concede, se da atención médica, y al final no se reporta esa incapacidad. Al momento de no reportar esa incapacidad, el instituto no tiene una antecedente de que se generó una enfermedad, perdón, un accidente de trabajo. Por lo tanto, pero sí puede ir, viene la persona, viene el ciudadano con sus padecimientos, y el instituto, al no tener esos registros que fue un accidente de trabajo, los hace como enfermedad general. Entonces, ese seguimiento que se da como enfermedad general es porque al instituto no tiene ese antecedente de una incapacidad, un accidente de trabajo, lo cual sí es muy importante. ¿Por qué? Porque varía mucho en el dinero. Si yo tengo un accidente de trabajo, a mí el pago que se me hace es al 100% de mi salario. Si yo tengo una enfermedad general, se me paga al 60% de mi salario. Entonces la diferencia es inmediata. El tiempo que yo voy a tener en recuperarme, eh, no sabemos cuánto voy a hacer. Puede inclusive tardarse hasta 2 años para poder determinar si o no tendría una recuperación esa enfermedad, que en teoría no fue un accidente de trabajo. Por lo tanto, esta persona lo que tendría la consecuencia directa es que va a ganar menos dinero mientras se le pague ese subsidio. ¿Por qué? Porque el instituto no tiene o no tuvo el antecedente, no se firmaron las formas ST7 respecto al accidente de trabajo. Esas formas son las que se tiene que llenar por parte del patrón al momento de reconocer que existió ese accidente de trabajo. El momento en el cual la persona va al instituto, a su medicina familiar, y pues se le cataloga como enfermedad general, pasa un periodo de tiempo por lo cual se le pueden estar dando incapacidades continuas, renovándosele cada cierto tiempo, en el cual el médico le va a hacer esa cita. Esa cita que hace el médico, lo que va a tardar es cada 2 meses, cada 3 meses, incluso cada 6 meses, lo puede estar volviendo a valorar, y tiene un periodo de 2 años para saber si esa enfermedad se recupera. Puede ser, esa enfermedad general le va a generar alguna incapacidad total, o si esa enfermedad general la habrá superado.
Lo que pasa es que, o lo que comúnmente pasa es que el instituto, al momento que pasa mucho tiempo, incluso más de los 2 años, aunque no esté establecido así en la ley, eh, valora a las personas y les concede o les dice que ya están bien para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Las personas pues tienen o siguen teniendo padecimientos, y esos padecimientos que tienen pues obviamente les impide trabajar en lo que ellos hacían anteriormente. Hemos tenido muchos asuntos de esa naturaleza. Hago un paréntesis, les vuelvo a pedir a las personas que acaban de sintonizarnos, de vernos, que puedan compartir en sus redes sociales para poder llegar a más personas, y esto pues obviamente es un tema de interés de tanto de las personas que estamos aquí como de algunas otras. Si las personas en el momento en el cual fueran atendidas y el IMSS o el Instituto de Seguridad los dejó 2 años o más atendiéndolos, y cuando vuelven a regresar los dan de alta, entonces les dicen ponte a trabajar nuevamente, esa cuestión es riesgosa. ¿Por qué? Porque las personas no pueden trabajar, no pueden volver a realizar estas mismas actividades. Inclusive nos han tocado asuntos donde las personas han tenido, pues, se les ha hecho una operación casi completa de estómago, se ha quitado el 70-80% del estómago, y los mandan a trabajar después de 2 años de estar siendo subsidiados con el porcentaje del 60% como una enfermedad general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas pues obviamente no pueden realizar las actividades que antes hacían. ¿Por qué? Porque una persona en este supuesto en el que les comentaba, tiene que tener otros cuidados derivados de esos padecimientos, derivados de esa enfermedad, que si bien ya no le generó o no fue letal, que ya no fue, gracias a Dios se salvó a través de los procedimientos médicos, pero para trabajar ya en ese mismo puesto, bajo esa misma actividad, pues ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su cuerpo ya ha sido, ya tiene secuelas, y esas secuelas, en muchas de las ocasiones, el instituto no lo valora. Al momento de ver una radiografía los ve bien, los ve funcionales emocionalmente, y los manda a chambear. Entonces nosotros lo que recomendamos ahí es que obviamente se tiene que interponer ahí un recurso, se tiene que interponer ahí una demanda, porque no es posible que las personas, cuando ya han sido dadas de altas por parte de Medicina del Trabajo, y los mandan nuevamente a realizar sus actividades, pues obviamente no pueden hacerlas. Tenemos otros supuestos en los cuales esa misma enfermedad general, tienen mucho tiempo con esa enfermedad general, es decir, van va en disminución de su actividad, perdón, de su condición física, y poco a poco es degenerativa y crónica. Entonces, por el paso del tiempo, esa enfermedad se va incrementando. Entonces, inclusive la empresa puede estar viendo el detenimiento de la persona, puede estar viendo que la misma persona año con año se está sintiendo mal, y que obviamente sus actividades no las puede seguir realizando. Y obviamente con este supuesto lo que nosotros hemos visto es que el patrón inclusive dice, o ya los manda a su casa porque ve que no pueden trabajar, pero no les quita el seguro por, por ayudar a los clientes, porque luego dicen, pues es que si te dejo sin eso, ¿quién te va luego a dar la medicina, no? Y esa parte es contrastante contra uno de los requisitos de la ley, porque la ley señala que si bien hay que tener un 50% de disminución física, ese 50% también tiene que acreditarse que no está laborando, es decir, que esta persona pues no está realizando actividades laborales. Y al momento de tenerlo dado de alta en el Seguro Social, pues obviamente se presume que esta persona pues estaría trabajando. Ya se han resuelto por varios, incluso el Pleno del Estado de Nuevo León ha resuelto que no es una cuestión, no es un requisito sine qua non, no es un requisito indispensable para acreditar la invalidez que sí han dado de alta. ¿Por qué? Porque correspondería a demostrar el por qué estoy dado de alta, y que pueden ser muchas cosas, como una de las cosas que es prácticamente
lo que estamos diciendo ahorita, que es caridad. El patrón al momento de ver que una persona no está trabajando, que no puede trabajar, que no puede hacer sus labores, pero obviamente lo tiene como su trabajador, en muchas de las ocasiones los manda a su casa, no les paga un salario porque no están trabajando y les dejan o les permiten todavía tener la seguridad social. Es decir, los siguen teniendo dados de alta. Hay otros patrones, por el contrario, que los despiden porque no están trabajando como para lo que fueron contratados. Y aparte, el trabajador ahora sí deja de tener esa seguridad social y ese es otro problema, porque es problema para, obviamente, el trabajador, porque si tenía un padecimiento crónico degenerativo, en el cual año con año va en aumento, pues al no tener seguridad social, pues obviamente tenemos un problema porque esta persona va a necesitar esa atención médica, clínica o hospitalaria en el caso, dependiendo del grado. Entonces tenemos esos dos supuestos. Unos hay que tener definitivamente una enfermedad general que me incapacite, pero esa incapacidad tiene que ver contrastada al momento de mis actividades laborales. Y los momentos pues obviamente son importantes porque no todas las personas tendrían la vigencia de sus derechos para poder hacer valer ese derecho. La ley pide un número de semanas cotizadas. Esto quiere decir que tendría que reunirse un cierto número de tiempo que yo trabajé y coticé ante el Seguro Social para poder tener mi derecho vigente. Eh, la ley del 97 marca 250 semanas, la ley del 73 marca 150 semamas. Es decir, es muy poco el tiempo que debí trabajar. Es una bondad que genera la ley del Seguro Social. Es bondadosa porque no me pide tantos números de semanas, es decir, que no tuve que trabajar tanto, pero sin embargo la realidad es que al final sí tuve que haber generado un número de semanas porque pues obviamente si no no traería no tendría ese derecho. Casi 3 años es lo que pide la ley del 73 y la del 97 pide 5. Una vez teniendo ese número de semanas y obviamente esclarecido el por qué, cómo se me daría, cómo se daría la pensión, una vez acreditados esos dos supuestos, tendríamos que pasar a la etapa de la cuantificación. Y esta etapa de cuantificación es muy importante porque necesitamos saber cuánto es lo que me van a pagar y de qué se compone. Para este punto de la cuantificación existe un artículo que es el 167 de la Ley del Seguro Social, en el cual se establece, de la ley vieja, de la ley anterior, en el cual se establece la manera en la cual se integran la pensión. Hay una parte que se da a través de porcentajes. Bueno, ese mismo artículo, el 167, establece una manera de porcentajes en las cuales por semanas cotizadas tendría mayores incrementos. Hay una pensión que es obviamente la cuantía básica y la otra se me genera a través de los incrementos que yo haya tenido. Para nosotros poder decirles qué número, cuánto es lo que les deberían de pagar, qué es lo que les deberían de pagar, pues obviamente necesitaríamos tener los datos de cuánto tiempo trabajaron, desde cuánto tiempo están dados de alta cotizando y cuál es el salario de sus últimas 250 semanas, es decir, de sus últimos 5 años. Nosotros a tener esa información, si podemos, en base a la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social, poder determinar cuál es el importe que les correspondería recibir de pensión. Y obviamente ese importe sería si nosotros presentamos una solicitud de pensión o una demanda, a partir de esta fecha es cuando se hace exigible que me pagues mi pensión. Es decir, si yo la pido hoy y dura el juicio 3, 4, 5, 6 años, lo que dure, en ese tiempo me van a pagar un retroactivo. Este retroactivo va a ser porque se habrá demostrado por los peritos médicos, que efectivamente que tengo una enfermedad, que esa enfermedad me genera una disminución para trabajar, procurarme en el 50% de las actividades que yo hacía, o más, o sea, puedo estar desde el 50% de lo que yo hacía, o sea mayor esa incapacidad,
Por lo tanto, el perito, y ver contrastado con las actividades laborales, pues podría decir que efectivamente tengo un desgaste que me genera una pensión de invalidez. Y al ver que tengo yo las semanas cotizadas suficientes y que también tengo un salario por mis últimas 250 semanas de un monto determinado, 300, 400, 200, dependiendo del monto, la Junta va a cuantificar a partir de la fecha en la cual yo le pedí que me dieran mi pensión. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, esa es una fecha cierta, en el momento que yo le pido a la autoridad laboral, dame mi pensión porque yo tengo una incapacidad que me impide trabajar y el instituto no me la ha querido dar de manera administrativa, es en ese momento en el cual se empieza a computar ese cobro. Ese sería el retroactivo que se me pagaría al final de la pensión, al final del juicio, perdón. Una vez que se haya cuantificado, ese importe de cuantificación es el que se me va a pagar en mi laudo. Todo ese proceso se realiza ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahorita por el problema del coronavirus que tenemos, pues obviamente ha estado muy lenta la autoridad laboral, pero todos los asuntos ya empezaron a funcionar, ya empezaron a trabajar y poco a poco van a estar reactivándose, poco a poco van a estar generando pues el trabajo que tenían que estar, todo lo que está trazado, y tenemos fe que para que pues que se va a continuar. Ya hay muchas cosas que estuvieron trabajando a puertas cerradas, estuvieron trabajando a través de en casa y se llevaron los expedientes para resolverlos, entonces está reactivándose nuevamente, pero con mucha cautela por la cuestión de la pandemia. No obstante eso, pues ahora sí que una vez que ya tengo yo mi pensión, lo que se hace es que se me pueda pagar de manera mensual. Ese es un último trámite administrativo que se lleva el laudo ante el IMSS, ante prestaciones económicas, y sobre ese laudo que se lleva, lo que es que el instituto pues ya te pagará sin problema a tu cuenta. Obviamente, para que nosotros haber llegado hasta que se te pague en tu cuenta bancaria, ya llevamos todo el procedimiento, y el procedimiento se llevó en la parte importante en esas periciales médicas. Las periciales médicas pues son los dos dictámenes de tres, serían los determinantes para poder nosotros, que la Junta, que la autoridad pueda concedernos esa pensión. ¿Por qué? Porque los peritos médicos, especialistas en medicina del trabajo, son los idóneos para poder determinar si efectivamente tenemos o no tenemos esa incapacidad para trabajar. ¿Qué pasa si yo tengo otra pensión? Que pueden surgir muchas dudas. ¿Qué pasa si yo tengo una pensión de incapacidad parcial permanente? Es decir, que en uno de mis trabajos pues me volé un dedo, me volé dos dedos, me volé una mano, un brazo, y tengo un 35, un 40, hasta un 25 por ciento de incapacidad. Pues al momento en el cual yo ahora tendría una pensión de cesantía, de invalidez, más esa incapacidad que yo ya tenía, el instituto lo que va a hacer es una sola. Va a tomar obviamente como tope, la más alta. Va a tomar como tope la más alta, pero se seguiría pagando. No son incompatibles. Caso contrario sería si yo tengo una invalidez y yo quisiera tener la de cesantía. Entonces, pues ahí sí, esas dos pensiones no son compatibles y tendrían que el instituto solo darme una, no me puede conceder las dos, porque al final esas dos tipos de pensiones van en el mismo régimen financiero. No puedo tener esas dos pensiones a la vez. Entonces, en este supuesto, una pensión de incapacidad por algún accidente, por algún accidente de trabajo, por alguna enfermedad profesional, si es compatible con una de invalidez. ¿Qué pasa si después de esa pensión de invalidez, si yo ya tengo una pensión de invalidez y es muy poco lo que me pagan? Bueno, ahí nosotros podríamos ver, no para aumentar una cuestión del desgaste físico, es decir, nosotros no vamos a meter la invalidez, significa
que yo ya no puedo trabajar en las cosas que yo hacía antes, o sea, en mis actividades que yo tenía. Pero mi pensión de invalidez lo que sí me puede generar es eh, que si a mí me pagaban o me dieron una cuantificación mal hecha, sí, que esa cuantificación estuvo realizada de una manera incorrecta, entonces ahí sí nosotros podemos generar que se me conceda un incremento de esa pensión de invalidez. Todo depende si el instituto tenía o no tenía un buen registro respecto a mis semanas cotizadas, si me tenía con todas mis hojas rosas, si me tuvieron mis patrones dados de alta en el Seguro Social en el momento que trabajé. Aquí hay una situación muy que pasa que, pues bueno, desgraciadamente así es en todo el país. La ley del instituto es del 73. En el 73 hacia, no sé, tal vez el 2000, había, no, hacia el 2000, ahorita lo seguimos viviendo, el patrón no da de alta a los trabajadores y al momento de no darlos de alta, entonces lo que se tiene que son semanas menos, semanas que no me cotizan. Y el instituto tiene la obligación, porque es un organismo fiscalizador, de cobrarle a los patrones por esas semanas que no me tuvieron cotizados. Por eso es un organismo autónomo fiscalizador. ¿Pero qué pasa? Que el instituto no tampoco hace toda la chamba porque es un mundo de trabajo y también está supeditado a que tengan presupuesto. Por lo tanto, pues no se fiscaliza también a los patrones. Es decir, que un patrón puede tener a 10 gentes, pero nomás tiene 2 en el IMSS. Y ese no es ese no es un problema que debe tener el empleado, ese no es un problema que debe tener el trabajador. La realidad es que es un problema que el instituto no fiscalizó lo que debía de fiscalizar. En el momento en el cual nosotros tenemos algunos documentos, algunos comprobantes, algunas hojas rosas, tal vez yo fui a consultar de un accidente de trabajo en ese momento, porque nos han pasado de todo, en la oficina nos han traído documentos, recibos de pago, nos han traído inclusive incapacidades que el patrón no lo tenía dado de alta, pero en el momento que se accidente dice, oye, pues vete al seguro, documentos antiguos, y con esos documentos se ha podido acreditar que efectivamente existe una relación laboral entre los patrones y los trabajadores. Pero esa es una cuestión que es importante que todos ustedes sepan, porque el ideal es que se tenga o que se busque los documentos que se tenían. Tenemos nosotros también muchos patrones que lo siguen teniendo, por decir, ya hay gente, clientes que siguen trabajando todavía y los tienen igual sin seguro. Entonces, pero sí les entregan recibos. Entonces son vigilantes, son veladores, tienen ese tipo de trabajos y lo que nosotros les pedimos es que nos traigan todo lo que pueda tener, porque si bien lo de atrás nos importa, también lo del presente, porque nosotros tenemos que justificarle a la autoridad que efectivamente están trabajando con las empresas que nosotros decimos que están trabajando, porque obviamente esto es una cadena, como se va generando la cadena respecto a la falta de supervisión, fiscalización por parte del IMSS hacia las empresas, y para esa misma falta de revisión me genera que luego yo tenga una informalidad y que esa informalidad al final de mis días laborales me genera no tener una pensión, pues obviamente es una cadena que al final sí repercute totalmente en el trabajador. Entonces, ¿qué recomendamos? Que todos los documentos que hayan tenido que en el transcurso de su vida laboral, documentos que tengan ahí en papeles o en cajones, se busquen para que nos los traigan y obviamente nosotros poderlos ayudar y que el asunto sea que sea más contundente. Entonces, tenemos que nosotros, forzosamente la invalidez es una enfermedad general. Esta enfermedad general me incapacita a seguir trabajando, me incapacita en una manera superior al 50%. ¿Quién mide esa superioridad del 50%? Pues los peritos médicos. Los médicos, por decir, si yo tengo una diabetes, pues la diabetes como tal, pues hay muchos grados de diabetes, pues esa misma diabetes no me va a generar una incapacidad por tener esa diabetes. Pero ¿qué pasa si esa enfermedad ya me genera la pérdida de la vista? Entonces, si bien es una enfermedad general que pues hay un porcentaje alto de los mexicanos que la tienen, sin embargo, pues a través de esa enfermedad, pues obviamente ahora le genera un padecimiento superior. Y si esta persona, pues obviamente todos ocuparíamos de la vista para trabajar. Hay ciertos trabajos que son especiales para personas con esta especialidad, pero la generalidad es que definitivamente
esa persona sería candidato para tener una pensión de invalidez, porque no va a poder hacer sus actividades como las hacía. Entonces tenemos varios asuntos en los cuales había una persona que era supervisor de demostradores o demostradoras en todas las tiendas departamentales. Sufre una caída en escaleras y luego posteriormente tuvo un accidente automovilístico, solamente queda dañado de los pies, de las piernas. Entonces, pues esta persona lo que hacía era salir de su casa, se trasladaba a cada uno de los lugares, Sorianas, H-E-B's, empresas departamentales, tiendas de supermercados de autoservicio. Solamente no la puede, ya no lo puede hacer porque tuvo unas secuelas en consecuencia de esos accidentes que, si bien fueron generales, fueron cuestiones que no son accidentes de trabajo, pero lo incapacita para seguir llevando su actividad como la llevaba antes. Tenemos otros asuntos, una persona también en la moto tiene un accidente automovilístico, pues, desgraciadamente, inclusive él si estaba trabajando, no muere, reconstruyen la cadera y pues obviamente con el repartidor, entonces pues tampoco puede seguir realizando sus actividades. Y aunque no lo hicieron, no se documentó, había esta informalidad, él tiene derecho a esta pensión. ¿Qué pasa si por error me dan una por otra? Esta es una cuestión muy importante porque sí hay que ver y distinguir entre qué es la invalidez y qué es un riesgo profesional o un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque esto me puede generar mayor dinero en mi demanda. La ley del instituto establece un supuesto en el cual si el IMSS hay un error en el instituto, en la resolución de la pensión, si ese error se demuestra, entonces el instituto me tiene que pagar desde la fecha del error. O sea que si el error es de hace 10 años, me deben desde hace 10 años. Eso se tiene que acreditar, eso tiene que ver muy específicamente. Nosotros hemos visto aquí asuntos en los cuales por error se le entrega una pensión de invalidez, pero realmente tiene una incapacidad total permanente. Entonces obviamente ahí hay un error, ese error, pues, si, aquí están las ST1, aquí están las ST7, y está documentado que fue un accidente, y tú me das una de enfermedad general, pues obviamente tendremos un problema porque no se pagan igual. Entonces, aparte que no se pagan igual, está muy fácil, muy acreditable el error, y nosotros podemos pedir el monto del pago de la pensión que realmente le correspondería desde la fecha en la cual se llevó el error. Es una cuestión importante para el personal médico que ahorita está atendiendo las cuestiones de COVID. ¿Por qué? Porque también si hay una persona que pueda fallecer, pues obviamente si es personal médico, pues se tendría un accidente de trabajo a través de esa enfermedad. No es una cuestión como si nosotros fallecemos un civil que no somos trabajadores del área médica, fallecemos a consecuencia del COVID. Es una enfermedad general para nosotros, pero para ellos no, porque están en el cuidado de la salud. Entonces ese riesgo es determinante por el lugar donde se encuentran y las actividades que están desempeñando. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, sí que hay que tener definidas, y obviamente pues el interés mío de mi oficina es que todos o cada uno de ustedes puedan tener, no tengan dudas, tengan certeza, y que nos pregunten las cuestiones que por mínima que sean las dudas, nos puedan preguntar a los teléfonos, a los correos de la oficina. Bueno, como les dije, en la cuestión de la invalidez, para nosotros llegar a ese punto, pues definitivamente tenemos que haber tenido nuestra incapacidad, y esta incapacidad pues debe haber sido aumentando en base a el desgaste de la propia enfermedad, en lo que nos va generando esa enfermedad general, y la consecuencia es que pues obviamente me retiraría de trabajar. Hasta aquí no sé si hay algunas dudas, preguntas respecto a lo que he estado comentando. Aquí lo importante es que se puedan disipar la mayor parte. Si a los presentes les tienen alguna duda con respecto a su pensión, respecto a los padecimientos que tienen, respecto a la diferencia en la cual
de incapacidad o una enfermedad general, cuántos días les corresponden, cuál es el periodo que han tenido bajo la incapacidad. Si tienen alguna duda, a mí me gustaría responderlas a través del chat. Los teléfonos de la oficina están también en la página de aquí de Servicios Abogados, y estamos a sus órdenes para cualquier duda o cualquier, también inclusive clientes que nos puedan estar viendo, eh, escríbanos para poder nosotros tomar nota y darles el estatus de sus juicios. Y bueno, por mi parte sería todo. Me gustaría nada más que fuera el próximo, un anuncio, el próximo miércoles vamos a dar otra charla respecto a otro tipo de pensión, y lo importante o el ideal de que se estén haciendo este tipo de charlas es que ustedes puedan tener, disipar esas dudas, y si no es a través de transmisión en vivo, sea a través de una llamada con la gente de la oficina, para poder nosotros hacer una cita y podemos hacer una telellamada de esta misma manera. Es un riesgo estar ahorita atendiendo a nuestros clientes presencialmente por la situación de la pandemia. Por lo tanto decidimos tener un buzón, y en ese buzón, por su seguridad, dejar ahí los documentos, todo lo que sea necesario para su juicio, y nosotros obviamente vamos a tener esta interacción a través de estas llamadas o telellamadas, porque obviamente sabemos que hay personas que son vulnerables y no queremos poner en riesgo a nadie, ni tampoco poner en riesgo a gente de nuestra oficina. Hay que cuidarnos, y bueno, pues por mi parte sería todo. Felipe, Telma, Francisco, agradezco sus comentarios. Si alguien más quiere, ah, no había visto el resto. Yo tengo una pensión temporal por invalidez por 2 años. Me pellizqué unos nervios en la columna. La empresa donde estaba trabajando me pide la resolución de la pensión para darme baja. Ok, son cosas pasan muy seguido, porque los patrones lo que piden es la certeza. Con eso, con la resolución de pensión, te dan de baja y solamente pagan un mes. No hay obligación, no hay despido, no hay nada. Tú tampoco puedes seguir trabajando en ese lugar. Y a ellos les cuesta pues un capital constitutivo. Pero pues ahora sí que desgraciadamente, de manera administrativa, el instituto es el que tendría que resolver. El instituto es el que tendría que estar el instituto tendría que estar generando esta resolución. Habría que ponerles presión para saber si, porque si el término es de 2 años para que te resuelvan. este si quieres, mándame la resolución en foto a los teléfonos de la oficina, y yo espero que alguien de la oficina se contacte contigo para ver cuál es la incapacidad y qué dice la resolución. Muy seguramente el IMSS te puede dar de alta, y obviamente pues si te sientes mal, no podrías trabajar tampoco. Entonces ahí nosotros te podemos decir qué hacer. Pero sí, mándanos la resolución para ver cuál es de qué tipo de resolución temporal, por cuánto tiempo te la dieron. Y el patrón, bueno, aunque quiera la resolución, no te la puede, o sea, el patrón lo que puede hacer es terminarte y dejarte de tener de alta en el seguro. Porque quien te está pagando ahorita realmente, Francisco, es el seguro a través del subsidio, que es el 60% de tu salario registrado. Entonces, pues esa es una cuestión que pues, habría que estar, si el patrón, porque ellos quieren, te dan de baja, es una situación distinta. Tú por lo pronto, nada más sí es conveniente preguntar al instituto, meter un poquito de presión pues, para saber qué pasa con la resolución final, la definitiva. Mi esposo es pensionado por invalidez, tiene 8 sin aguinaldo, fuimos a la Forma Norte por retiro total el 17 de agosto, y resulta que se lo negaron por CONSAR, y no sabemos el por qué. Necesitamos asesoría. Que aquí mi esposo es pensionado por invalidez del ISSSTE. Esta pensión que tiene, perfecto, esa pensión que tiene de invalidez,
en teoría, cuando usted se pensionó le debieron de haber pagado. Le deben de haber pagado lo que usted hubiera tenido en retiro, porque en el momento en que tiene una pensión por invalidez, quiere decir que usted ya no va a volver a trabajar. Le deben de haber dado el 35% de su salario base de cotización en términos de ley del ISSSTE y haber pagado el importe que hubiera tenido en retiro en vivienda. Eh, Habría que ver, necesitaría ver la resolución que le manda la CONSAR, o el estado de cuenta que actual, donde aparezca que tenga dinero, porque si no, yo creo que hace 8 años le debieron haber entregado algo y a lo mejor no se lo dijeron, no se lo explicaron, o bien, bueno, puede ser que efectivamente todavía lo tenga en el estado de cuenta, pero habría que verlo, habría que ver que realmente ese dinero está ahí. Mándenos lo último que tenga para poder darle una mejor respuesta, porque si cambia mucho la respuesta en base a lo que ustedes nos escriben y en base a los documentos que nos mandan. Entonces sí es muy importante que nos pasen eso, por favor. Ok, el trabajador fallece por cáncer, gestiona su pensión en noviembre de 2019, muere antes de recibir su pensión y la resolución lo pensiona al 90%. ¿Puede la viuda demandar el aumento de pensión en la calidad de viuda pensionado? No. Mire, Liliana, si el trabajador fallece por cáncer en 2019, muere antes de recibir su pensión, debe haber un retroactivo por ese 100% a partir de la fecha en la cual lo solicitó. Es decir, si el trabajador falleció por cáncer, bueno, pero gestionó su pensión en noviembre del 2019, desde noviembre del 2019 a la fecha en la cual hay una resolución de pensión, pues obviamente a partir del momento que se le concede la pensión se empieza a generar un retroactivo. Y si ese retroactivo en ese inter fallece, en teoría le deben de dar el retroactivo a la viuda de la fecha en la cual se le concede la pensión por invalidez y luego muere, es decir, los meses que haya estado vivo. Aquí el punto es que la viuda efectivamente tendría el derecho a cobrar el 90% con la pensión que pues obviamente está dejando pues, obviamente su marido y en ese momento recibir ese 10% de los meses que le faltó, no ese 10%, perdón, el monto del 100% de la pensión de su marido que no habrá cobrado hasta el momento en el que fallece. Ese retroactivo sí se debió haber generado y ese retroactivo muy seguramente se lo debieron de haber pagado a la viuda o le debieron de haber dicho que se lo iban a pagar. Entonces, hay dos momentos. Mándenos la resolución en la cual existe la pensión de invalidez, es decir, la pensión de invalidez del señor antes de morir, y luego ahora sí, con esa pensión y luego nos manda la resolución de la pensión de la viuda, podemos ver de que cuánto es lo que se generó de ese importe, cuánto se generó de retroactivo del 100% de la pensión. Entonces, para poder decirle si le deben o no le deben y pues, si hay dinero, pues hay que demandarlo. Liliana Suara, le vamos a pedir por favor eso, que nos manden esas dos resoluciones, la de la persona que muere de cáncer y la persona que muere, perdón, y la viuda, la viudez. Cintia, ok, muchas gracias. Eh, ok, se puede aumentar, el pensión otorgado de un menor. Sí, sí se puede aumentar, solamente hay que ver cuáles son los supuestos en los cuales usted no se le concedió. Es decir, si yo trabajo, yo tengo semanas y salario, entonces en términos de las semanas o el salario es la manera en la cual se me cuantifica mi pensión. ¿Dónde está la diferencia en cuanto a semanas o salario? Dependiendo del monto, dependiendo de las semanas que me tuvieron por cotizando, ese es el punto en el cual se generaría esa diferencia. Obviamente, si el instituto tiene todo en regla y aparecen sus semanas y su salario, o si usted tiene una pensión que es superior a los 10 tantos del salario mínimo, pues no le recomendaríamos porque usted ya tiene un tope. Pero si usted no le dieron las semanas correctas o lo tuvieron registrado con un salario menor, pues en estos dos supuestos obviamente se va a generar una diferencia y hay que demandarla. Le van a pedir sus datos, Víctor, para ver qué tipo de diferencia existiría ahí con eso,
para poder nosotros ayudarle. Si es que tiene dinero, hay que demandarlo. Aquí es algo muy importante, que antes el gobierno federal era quien administraba totalmente el dinero de las pensiones. Después del 97, en el 92 se generó el SAR y se hicieron las modificaciones. Posteriormente, en el 97 ya terminó de cambiar a las AFORES, y entonces se individualizaron las pensiones y las administra una empresa privada. Entonces, en cada uno de esos, del devenir histórico de lo que se ha modificado en términos de las pensiones, pues hay dinero, y ese dinero se tiene que recuperar, porque ese dinero pues obviamente es de lo que sea de ustedes, es de ustedes, y si son muy caros los afores para estar cobrando sus, eh, sus comisiones, entonces pues no hay que dejar dinero ahí en manos extrañas. Eh, Porque es lo que quiero saber, porque según me van a operar y yo decía que hasta que valoren otra vez, a ver si hacen la pensión definitiva, que no. Bueno, esto sí es independiente a la operación, Francisco. Es decir, si usted necesita una operación y tal vez por eso se lo está llevando de esa manera, porque le están tratando de encontrar alguna cura, alguna solución. Es decir, lo que estarían buscando tal vez es que usted tenga la recuperación que necesita. Si es en ese supuesto de buscar la recuperación que se necesita, pues obviamente lo que le va a generar, lo que le van a hacer los doctores es pues tratar de que usted esté bien. Y puede ser que por esa parte es que lo estén postergando y le estén dando una incapacidad y otra incapacidad y otra incapacidad, porque ahí tal vez, o sea, no tal vez, o sea, definitivamente de cada proceso que le estén haciendo, le dan una nueva para ver cómo está de ese último proceso. No quiere decir que desde el primer momento en el cual tuvo usted tu padecimiento, desde ese momento a hoy, a la fecha, nada más te van a estar velando por ese momento, sino que usted momento y luego hay otra operación y luego aquí existe otro momento, entonces hay otro procedimiento, entonces por eso le están dando más tiempo, porque le están haciendo procedimientos para poder ayudarlo. Entonces ahí lo que yo considero es de que habría que esperar a que los médicos lo den totalmente de alta. Si el patrón le pide la baja, pues usted haga mutis, porque los que está haciendo el seguro, lo que está haciendo el seguro, los médicos del seguro, pues es ayudarlo. Entonces ahí puede generar luego una situación que nos ha tocado con algunos clientes, que significa que luego el patrón los da de baja y luego la gente se queda en problemada, porque luego los médicos, al momento que usted va a la atención médica o al seguimiento que tenía, le dice el médico, no, pues es que pasa la vigencia, y nomás que en vigencia ya lo tienen de baja, entonces se le atoran luego, porque ya no hay nadie que esté respondiendo con sus capitales constitutivos. Esto no debería ser para mí, esto debería seguir. ¿Por qué? Porque esto deviene de un accidente que tuve cuando estuve dado de alta con una persona, y tal vez le correspondería al IMSS cobrarles al capital constitutivo al patrón de la misma manera. ¿Por qué? Porque este es un accidente que no es por mí, o sea, no me pasó ayer. Esto es una cuestión que viene de un primer padecimiento que fue cuando estaba trabajando con un patrón, es una secuela. Entonces, esa parte sí sería difícil si luego lo dejan sin seguridad social. Nos ha tocado de todo. Entonces ahí con el patrón pues trate de llevarla a explicarles, pues me van a hacer otro nuevo procedimiento y me van a valorar a ver cómo voy a salir de esa operación. Eso es lo que nosotros consideramos que sea lo mejor, que el patrón, perdón, que el patrón le siga pagando hasta, bueno, paga el capital constitutivo a usted, pero el IMSS lo va a seguir valorando. Elvia, buenas tardes, disculpe, su tema es de invalidez, lo mío es mi pensión, ya tiene mi papelera con azúcar, ok. Creo que ahorita le pedimos, bueno, primero pedirle disculpas a nombre de la oficina por el tiempo que ha terminado, que tiene usted con el procedimiento. Eh, los juicios son largos, los juicios se van a tardar, porque si estamos hablando de poner de acuerdo a los peritos y poner de acuerdo a la propia autoridad para que resuelva el asunto, y solamente hay 2 juntas aquí en el estado y son miles de trabajadores, pues obviamente este sí es un problema que se hace un cuello de botella y se encona.
La otra es que todo se va al tribunal colegiado y en el tribunal colegiado también al momento de resolver el asunto se tardan en resolver porque pues, es lo mismo, ¿no? Se enconan también en el tribunal colegiado. Ahora, este año en lo particular, no lo cuente. Este año la Junta paró desde marzo, en julio empezaron a operar nuevamente, empezaron a operar, pero no hay audiencias todavía, apenas van a empezar bueno, esta semana pasada apenas empezó con levantar las audiencias de una manera no normal, pero empezaron a trabajar lo que se puede. Eh, yo sé que es mucho tiempo, desgraciadamente está colapsado el sistema de justicia, por eso va a haber una reforma, por eso ya está la reforma. Y bueno, lo único que le pido a usted y a todas las personas que nuestros clientes es paciencia, se van a resolver los asuntos y pues, obviamente nosotros, nuestro compromiso es el mismo. Si no ganamos, no vamos a cobrar. Entonces somos los más apurados para poder sacar los juicios. Ahorita Elvia Guadalupe García le van a marcar de la oficina y le van a dar el estatus del juicio. Eh, ok, ya está en el juzgado, ya son los 3 amparos por el IMSS. Ok, pues miren, si el IMSS, el instituto o sea, se va a defender. Si dicen que 3 amparos y cada amparo es de 8 meses, pues bueno, y puede seguir presentando, es su derecho. Nosotros hacemos todo lo posible para que los asuntos queden y los podamos ganar. ¿Cómo se puede hablar con usted? El patrón me dice que eso, como él paga el seguro y yo no trabajo, me queda. Bueno, pues sí, claro. Me pueden hablar, hacemos una telellamada, hacemos una cita, pero mire, el patrón lo que no quiere es pagar el capital constitutivo. Usted es un número para el patrón que le está costando. Le cuesta un monto determinado que viene en el pago que él hace mensualmente a través del SUA a sus trabajadores. El patrón, dígale usted que ya fue con el IMSS, dígale usted que ya está en eso, que lo van a operar y ya para que quede bien y lo van a dar de alta y que nomás que ya es lo último, y así lléveselo. ¿Por qué? Porque el patrón lo que sí puede hacer es lo que le comenté, porque lo hemos visto en muchos asuntos, donde los dan de baja y luego los probleman a ustedes, porque luego los hijos hay que darlos de alta o a los papás, y luego hay que buscar otro, y si no hay hijos hay que buscar a ver quién me ayuda, y entonces esa es una cuestión difícil. Entonces lo que recomendamos es que usted lo platique de una manera convincente, suave. Recuerden que la relación laboral es como un matrimonio, entonces hay que negociar y hay que decirle la verdad, que usted va a tener próximamente una cirugía, va a tener próximamente un procedimiento y que ese procedimiento, pues obviamente lo que usted busca es, lo que usted buscaría es que quedar bien. O sea, usted no está buscando un procedimiento quirúrgico, médico, porque pues está sano. O sea, lo que usted está buscando es mejorar su calidad de vida, mejorar su enfermedad. Entonces, que es lo último que ya le van a hacer y que con eso ya va a quedar bien y que lo aguante tantito más. Pues es muy difícil, no nomás para el patrón, pero pues, sí tendría que entender que obviamente usted no está terminando una relación laboral, no está terminando, no se fue porque quiso, se fue por una enfermedad que es general, una enfermedad que nada queremos estar enfermos. Entonces es a través de una cuestión fortuita y sin embargo es lo que está. Entonces, como es lo que está, pues ya es lo último para que el instituto, a través de los médicos, haga el procedimiento que le corresponde y sobre ese procedimiento usted va a estar mejor. Entonces, si ya el patrón hace algo más, o dan de baja o algo, pues bueno, háblenos y nosotros le podemos decir qué hacer. Haremos una estrategia para que lo vuelvan a dar de alta. Ubalda Rentería, hola, buenas tardes, quiero saber cómo va el aumento de pensión. Ok, ahorita le van a marcar, Ubalda. Igual a ustedes, Elvia. Bueno, creo que Elvia ya les respondieron, pero voy a tomar aquí fotos de ustedes dos para no errar. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Me gustaría, si nos pueden volver a acompañar el próximo miércoles. Todos los miércoles vamos a tener una charla. Es una charla que sea de su interés y obviamente pues el ideal es que ustedes puedan compartirle a la gente que conocen, su familia, las gentes que puedan saber que tienen alguna situación similar,
para que estén informados, y obviamente pues la información nos da un mundo de posibilidades. Lo peor que podemos sí estar es no conocer lo que tenemos derecho y conocer a lo que nosotros sí podemos hacer. De mi parte es todo y muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.